¿Sabías que en Costa Rica 4 de cada 10 personas continúa trabajando sin seguro, sin contrato y sin derechos? Una de las causas puede ser el alto costo de la seguridad social. Pues no tanto el gobierno, creo que es un poco más de la sociedad que tenemos que prepararnos para tener mejores oportunidades laborales. Desde el agricultor, que no cotizó nunca, hasta la mujer, que limpia casas por menos del salario mínimo, la informalidad aquí en Costa Rica no es una excepción, es la regla para cientos de miles de personas. Qué complicado es para esa persona salir todos los días a la calle a vender manzanas, a vender aguacates, a vender pejibayes. Que eso genera una molestia, ¿verdad? Y que aparte de eso, no se ve bonito, ¿verdad? Todo requiere un orden. Hoy desde Costa Rica vamos a estar debatiendo quién se hace cargo cuando el Estado no protege a los trabajadores y el sistema tampoco los incluye. Pongamos las cartas sobre la mesa. En el fondo hay un problema estructural de la educación. La educación no te está preparando ni para ser emprendedor. La gente tiene que vivir en el día a día, ¿verdad? Y las fuentes de empleo que encuentra son en la informalidad muchas veces. Te vas a encontrar, por ejemplo, médicos, abogados, economistas, que ganando 200 millones de pesos al año, igual son informales, porque no están afiliados a la caja. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hablar un poco de trabajo, ¿no? Siempre, sobre todo a los políticos, les encanta llenarse la boca con el trabajo y cuando quieren ser presidentes y son candidatos, ofrecemos mejoras salariales y puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y sorprende precisamente haciendo un análisis y un poco de investigación al respecto aquí en Costa Rica, que sea este país uno de los que incluso tiene más niveles de informalidad en la región, cuando estos son temas que normalmente los hemos tratado en México, en Colombia, pero en Costa Rica, como les decía yo en la entrada, la Suiza de América, ¿qué pasa aquí que el índice de informalidad es tan alto? Yo creo que hay varios elementos a considerar. Vamos a ver qué piensan mis compañeros aquí en la mesa, pero primero, Costa Rica se ha convertido en uno de los países, si no el mayor, más informal de América Latina. Sabemos que la informalidad, más bien la desigualdad en América Latina es uno de los grandes problemas que se tiene. Y si vamos a ver por qué esas desigualdades está muy vinculado con la informalidad laboral. En Costa Rica hemos tenido crecimiento económico, ahí en los últimos informes ha salido, pero hemos sido muy desiguales. ¿Qué tiene que ver? Educación, que tiene que ver concentración de riqueza, que tiene que ver una revolución tecnológica donde ya las exigencias para entrar en un mercado laboral son diferentes. Al haber una diferencia en ese perfil, habrá gente que no puede entrar al mercado de trabajo formal y entonces se ve expulsada, ¿verdad? Y al verse expulsada tiene que buscar qué comer, ¿verdad? Pero ya ese no es el principal problema precisamente. ¿Cuál es el sistema laboral? No es precisamente el no tener un sistema laboral claro el que genera la informalidad, porque al final el informal, pienso yo, bueno, es una persona que al final está trabajando, ¿no? Por su propia cuenta y venga a saber qué tipo de trabajo, porque hay de todos los tipos, pero bueno, está trabajando. Pero el problema es que no está inserto en un sistema. El problema aquí en Costa Rica es el sistema laboral. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es que, bueno, la gente se está viendo obligada, ¿verdad?, a sobrevivir. La gente tiene que vivir en el día a día, ¿verdad? Y las fuentes de empleo que encuentra son en la informalidad muchas veces, ¿verdad? Nosotros hemos visto por nuestro trabajo que nos toca relacionarnos mucho con la clase trabajadora, cómo incluso hasta dentro de las propias instituciones del Estado ha habido una pérdida y un detrimento de las condiciones de las y de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo se terceriza muchas veces dentro de las instituciones públicas el trabajo, ¿verdad? Eso genera, la tercerización primero que todo es una privatización del trabajo. Eso pasa dentro de muchas instituciones y viene siempre de la mano con el detrimento de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Yo aportaría dos elementos aquí un poco con lo que los compañeros han dicho. El primero es de índole histórico.
Hay un proceso de cambio en el modelo costarricense allá entre los 80s y los 90s que tuvo un auge. Recordemos, las textileras, ¿se acuerdan? Cuando las maquilas estuvieron mucho en auge. Se van las maquilas y hay un grupo de población que no puede tener capacidad de reacción para acomodarse de nuevo al sistema, al mercado laboral. Ahí hay un elemento de naturaleza educativa, de gente que tenía tal vez 6º grado, 8º grado, y que se ve de repente fuera del mercado laboral, ¿verdad? Y sin posibilidad de acceder a puestos formales que piden ahora tener bachillerato. Entonces, hay un desajuste, digamos, entre una y otra. Ese es un elemento. El otro elemento también sería de naturaleza hasta conceptual. La informalidad nosotros la retenemos como la persona que vende en la calle discos, que te compra, vende helados en las calles y todo, pero no necesariamente. Ese es uno de los grupos de informalidad al que le prestamos atención. Es a la gente que justamente ha sido expulsada del mercado laboral por algunas cuestiones de edad. Entonces hay elementos ahí de naturaleza histórica de una generación que no logró completar el sistema educativo, que viene desde los 80s con la crisis y que hoy también, digamos, se materializan en personas de más de 50 años que están en esa condición. Pero ahí no sería un poco, a ver, porque sobre todo en este mundo post-pandemia, en donde se incentivó tanto esto de trabajar desde la casa, el trabajo remoto, y empezó a aparecer muchísimo más la famosa palabra el emprendimiento. Es que pareciera que el emprendedor parece como un término que al final es informal, pero que, no, yo no soy informal, yo soy emprendedor. Ese emprendimiento entonces del que se jactan, sobre todo en otros países, estamos apoyando para la nueva empresa y que la gente emprenda, ¿no sería a lo mejor de repente, digamos, ahí una solución? Es decir, a lo mejor el sistema laboral costarricense no le está ofreciendo tampoco nada. Ok, bueno, una facilidad, digamos, para montar una empresa. Por ejemplo, les pregunto, si uno se quiere montar una empresa aquí y ser emprendedor y montar un negocio de flores, ¿cómo es el proceso? ¿Es lento? ¿Es burocrático? ¿Lo haces de la noche a la mañana? ¿Cómo te calculan los impuestos? ¿Cómo funciona? Los costos fijos matan muchas veces a los negocios, ¿verdad? La gran mayoría de negocios es bastante caro tener un negocio en Costa Rica. Tenés que pagar bastante la luz comercial, el agua comercial, ¿verdad? Yo creo, muy personalmente, a mi criterio, que es mentira que todo el mundo puede ser emprendedor, ¿verdad? Además, nos han querido vender esa idea, ¿verdad? Incluso hay instituciones que preparan gente para emprender, como el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero preparas 20 panaderos y a veces viven hasta en el mismo barrio, por lo menos 10, 12 de ellos, ¿verdad? Y vendes esa idea y le pones una panadería en cada esquina, al final no vende ninguno y fracasa el tema del emprendedurismo, ¿verdad? También. Por ahí va mucho de lo que está haciendo. Por supuesto que Costa Rica creo que ha puesto varias barreras, ¿verdad? El formalizarse no es fácil. Muchos son de subsistencia, ¿verdad? Porque Costa Rica tampoco ayuda a que ese sistema empresarial emergente empiece a crecer y a generar, a estratificarse en su crecimiento. Imagínate lo frustrante que debe ser, porque te meten la idea de poder ser emprendedor y luego te topas con esa realidad. Claro. Y te estrellas contra ella. Estamos hablando de un 36% solo en cargas sociales, entre el pago de la caja, del Banco Popular. Ese es un tema de debate, porque ciertamente... Bueno, ese es el tema de debate, porque... Bueno, pagamos impuestos. Sí, bueno, por eso, pero todas las cargas que tiene alguien porque te dicen, sí, emprende. Yo sí entiendo que los niveles de educación y eso obviamente siempre, mientras mejor educación tenga, a lo mejor de repente puedes obtener mejores ofertas y mejores ideas para desarrollar un empleo, un trabajo, pero yo creo que la historia ha demostrado en todas partes del mundo que al final lo que importa realmente es tener las ideas claras y las ganas de trabajar, independientemente de tu nivel de educación. Si tienes un nivel de educación bajo, pues bueno, para mí el empleo y el salario es sinónimo de esclavismo. Y ahí vengo precisamente a la pregunta, ¿no será precisamente que Costa Rica no quiere tampoco deshacerse de ese sistema? Porque claro, siempre beneficia a los que ya por X o Y tienen grandes empresas sólidas y necesitan mano de obra a que pagarle el famoso salario mínimo. Salario mínimo, todo está cuestionado en este momento. No existe una sola receta ni nada que confirme que usted bajando o eliminando salarios mínimos deja de tener informalidad. No está probado todavía empíricamente. Pero sí hay elementos interesantes. Dentro de esta misma heterogeneidad del sector informal, te vas a encontrar, por ejemplo, médicos, abogados, economistas que ganando 200 millones de pesos al año
igual son informales porque no están afiliados a la caja. Aquí tiene que ver un tema, la capacidad de respuesta que tiene la caja de formalización, exactamente. Sí deberíamos poner las cargas sociales en la mesa, sí, por varias razones, porque tenemos el promedio que tiene la OCDE, y eso ya es alto, pero no solamente es eso, es que la gente siente que paga y no recibe, que es el caso de la caja que comentábamos ahora. Usted le paga a la caja y además de pagarle a la caja tiene que pagarle a un hospital privado para solventar su problema de salud. Entonces, creo que el sistema puede haber llegado a un tope. Es muy complicado bajar esas cargas a estas alturas, va a ser muy, muy difícil. Se ha hablado, por ejemplo, que tal vez se podría reducir o eliminar la carga relacionada, bueno, nosotros le llamamos contribuciones a la seguridad social relacionada con el Banco Popular. ¿Qué ganas con rebajar los impuestos? Al final el impuesto es reciclar el mismo dinero que ya tenías en el mismo país. Es decir, ahora pasa de estas manos a las mías porque yo soy el Estado y yo sé cómo manejarlo. Pero al final no estás produciendo nada. ¿Qué hace el gobierno de Costa Rica precisamente para traer inversión, para que entre dinero fresco, para que precisamente el país crezca, para que haya mayor redistribución? Pero hay que ser vigilantes también muchas veces con ese empleo, ¿verdad? A veces hay que dar unas condiciones, ¿verdad? Eso es un tema de larga data, de debate, ¿verdad? Las plataformas, por ejemplo. Sí. Ver las condiciones de los muchachos de las plataformas. Claro, digamos, y eso al final es una inversión, ¿verdad? Vino una empresa que no paga absolutamente nada acá, y si hablamos de ilusión y evasión fiscal, bueno, nos metemos en otro tema, ¿verdad? En donde el país está en números rojos, ¿verdad? Definitivamente es una tarea pendiente que tiene el país y de la que muy poca gente habla, ¿verdad? También, porque al final, si vos hablas de emprender, siempre tenés que emprender y no puedes quitarte, ¿verdad?, cómo pagar esos impuestos. Y hay empresas muy poderosas en este país que no pagan absolutamente nada, ¿verdad? Eso es otro tema también que yo creo que es de se declaran cero ganancias, digamos, empresas que evidentemente, ¿verdad?, y sus dueños son multimillonarios. Bueno, pero en esas grandes empresas también se está dando un fenómeno donde precisamente se aprovechan del empleado informal o el que no tiene para subcontratarlo. Y entonces ahí tenemos otro vicio de este sistema en donde no termina de haber una claridad. Te pongo un ejemplo muy claro y cualquier persona de este país puede verlo. Las empresas de telecomunicaciones, que no son el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Te hablo de Liberty y de Claro. Vos ves muchachitos en las esquinas, metidos en una microbús, 5, 6, 7 muchachitos vendiéndote chips de teléfonos, ¿verdad? Y son muchachos que no tienen ni un salario fijo, ni tienen mucho menos acceso a la seguridad social y con condiciones terriblemente complicadas, ¿verdad? O sea, comen si venden, así de sencillo, ¿verdad? Y eso, ¿de qué clase de empresas estamos atrayendo, verdad? Pero es que seguimos a lo mismo. Yo creo que en el fondo hay un problema estructural de la educación. La educación no te está preparando ni para ser emprendedor. Entonces, yo creo que ahí también hay que entrarle, y no se le ha entrado de manera formal. ¿Cuál es la oferta educativa que estamos haciendo? Claro. ¿Le estamos enseñando al muchacho a tomar decisiones, a trabajar, o le estamos enseñando a los muchachos a repetir? Es que precisamente por allí va el tema, yo creo, ¿no? Es que al final no concientizamos que si quiere, tú trabajas para que te paguen, ¿no? El esfuerzo que tú para que tú pagues, y con ese dinero tú vienes y accedes a servicios o a, no sé, a viajes, a lo que tú quieras, ¿no? A tus viviendas, a tu inversión. Precisamente nosotros en todas partes del mundo, en realidad, yo no creo que hay como 3 o 4 países que han experimentado eso. Desde el kindergarten deberían estar enseñándole finanza a un niño, es decir, empezar a enseñarle de a poco, para que cuando llegue a una edad 14, 15 años, que vaya a la universidad, tenga precisamente conocimiento. Pero claro, pero es que eso no conviene. A nadie le gusta no le conviene un pueblo educado que sepa manejarse su finanza, porque después entonces es que yo estoy muy convencido de que si todo el sistema educacional pasara por allí, a los 15 años nadie quiere buscarse un trabajo. El joven ve en las redes sociales eso dice, bueno, yo creo que por aquí va la cosa. Te lo están diciendo las redes sociales desde hace años a todo el mundo, en todo el planeta, que lo critican a los chicos, que ahora estos todos quieren ser youtubers. No es que quieren ser youtubers, es que lo que no quieren es ser esclavos. Yo creo que, claro. Sí, de hecho, inclusive se ve en la rotación del personal. Mi suegro, 45 años en un solo trabajo. Ya nosotros posiblemente, los que tenemos 20 o 25 posiblemente habremos tenido 3 o 4 empleos. Entonces, hay un tema que ha cambiado la perspectiva también de la persona, pero nos falta todavía profundizar eso. Yo hago la pregunta en clase. ¿Cuántos de ustedes, 30 en clase,
han pensado en poner un negocio después de que salgan de la universidad. Y eso que estudian economía, no quiero saber las otras carreras, ¿verdad? 3 de 10 más o menos han pensado tener eso. Ahora, ¿de dónde sacamos el financiamiento? La banca normal no te va a prestar. Temas de riesgo, hay normativa internacional que te dice, no, son grupos en que hay alta probabilidad de que no le paguen, entonces tienen que buscar fondos de avales y toda esta cuestión para poder trabajar. Ahí es donde yo creo que nos falta consolidar, digamos, una gran propuesta pública tendiente a eso. Estamos careciendo de habilidades porque yo puedo ser muy buen panadero o puedo ser muy buen futbolista, pero no significa que sea un buen entrenador de fútbol, ¿verdad? Las capacidades de gestión no nos enseñan, hablando del tema educativo, a gestionar cosas. Y no se lo facilita. Perdidos para la plata. El tema educativo es súper importante porque al final de la educación pareciera que es una fábrica de esclavos, ¿verdad? Porque no te da los elementos. La fábrica de esclavos. Totalmente. Y nosotros lo vemos en el contacto que tenemos con los trabajadores, el alto endeudamiento que tiene la clase trabajadora de este país. En el Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, hay un programa de educación financiera, ¿verdad? Eso debería darse en las escuelas, en los colegios, desde edades tempranas. Hay gente que llega ahí ya, situaciones críticas, ¿verdad? El endeudamiento por las nubes, y aprende a gestionar el dinero a sus 45, 50 años. Sí lo logra. Tal vez, sí lo logra. Tal vez. Sí lo logra. No, además hay muchos que la situación es tan apremiante que ni siquiera les interesa tomar el curso de educación financiera, ¿verdad? Sienten que no es una solución ya para ellos viable, pero ¿qué hubiera pasado si ese elemento se tiene desde edades tempranas? Es que son muchos mitos, ¿no?, alrededor del trabajo. Yo creo que, bueno, quisiera pensar que estamos en una época de transición en donde pronto, en algún momento, no sé si en nuestros tiempos veremos de verdad un cambio en el concepto de trabajo, en el concepto de cómo adquirir ganancias o algo que te permita vivir. Pero mientras tanto, casi siempre la práctica dice que mientras existan sistemas en donde no le da una libertad precisamente al emprendimiento, esa palabra tan famosa y tan trillada a veces, pero sí es cierto que si para montar una empresa, ¿cuánto se puede tardar uno más allá de lo que tienes que pagar? Pero digo, la burocracia, no sé, el que, ok, yo quiero montar una empresa de vender tortas. No sé, yo hoy lo decidí, voy a montar la empresa y a lo mejor hasta tengo un dinerito, pero si lo quiero hacer, ¿a dónde tengo que ir? ¿A un instituto? ¿A dónde me inscribo? ¿Cuánto se tarda ese proceso? Yo tengo entendido que anda entre 8 y 9 meses el proceso de inscripción de una. De hecho, el Banco Mundial tiene una serie de indicadores que le permiten a uno entender, por ejemplo, cuánto se dura y cuánto cuesta, digamos, eso en relación a un salario, cuánto cuesta la inscripción, que el abogado, que la municipalidad, que el papel. Cosas que inclusive deberían ir desapareciendo. Porque yo llego al Estado y el Estado me pide a mí la cédula, si es el mismo Estado quien me la da. El Estado debería tener eso generalizado en todas las acciones, nada más casi que con una huella uno decir, ese soy yo, ¿verdad? Me parece que ahí hay un punto relevante. Entonces, el tema de la burocracia desestimula. Las cargas hay que ponerlas sobre el tapete, porque además yo, como le digo, no creo que con las circunstancias actuales y lo que se proyecta en la seguridad social para los siguientes 20 años haya chance de bajar esas cargas. Y en la ejecución aquí, digamos, de las últimas décadas, que obviamente me van a decir que es la voluntad política, obvio, pero ¿por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la política está secuestrada aquí por el empresariado y precisamente el empresariado como que no, mira, no queremos más competencia? ¿Por qué esa discusión no se termina de afianzar o de ejecutar? Yo creo que muchos de los mandos medios en el país tienen topado el país. No, yo no sé si realmente será una cúpula, ¿verdad? Porque cuando tal vez nosotros que hemos pasado por ahí en algunos momentos, uno tiene toda la buena intención de desarrollar, ¿verdad? Y le dicen, claro que sí, jefe, o jefa, o lo que fuera, ¿verdad? Sí. Pero los mandos medios, hay un nicho de poder ahí que yo siento que eso es lo que no funciona. Y que además que son los que más duran en las instituciones. Porque uno es... Porque están de paso los de arriba. Exactamente. Pero no están unidos de repente a funciones políticas tampoco, entonces tienen... Sí, ellos, digamos, ahí están. Ahora, de todo esto, yo fui parte de una comisión de eliminación de barreras burocráticas y no sé qué cuestión en el Ministerio de Hacienda, y entonces comenzamos a jugar ¿cómo es eso de buscar la esquina en el cuarto redondo, verdad? De repente entonces se sienta toda la gente y le dice, ¿usted por qué pide 5 requisitos? Bueno, porque la ley tal
habla de que hay que hacer estos 5 requisitos. Entonces, tenés que reformar la ley para que la interpretación de esa ley traducida en operación institucional se convierta en menos papeleo. Pero si no reforma la ley, la gente del mando medio te dice, yo no me atrevo a quitar este papel porque en la de menos me dan una sanción. Entonces, ahí hay un entrabamiento. No hemos discutido reforma del Estado en esencia grande, no solamente para esto. Para cualquier otra cosa del país, el concepto de reforma del Estado que estamos manejando es hacer más pequeño el Estado. Era un concepto de hace 30 años. Sí, porque Estado grande, Estado pequeño no. Tiene que ser Estado sencillo. Hay estados pequeños que roban más que 3 estados grandes, claro, que da igual. Debe ser un qué Estado tamaño- facilitador. Claro, o sea, Tiene que ser un Estado sencillo, decía él. No es grande ni pequeño, es sencillo. Facilite la vida a la gente. Claro, que terminen Eso de era. entender de una buena vez que su rol no es estar de reyes en un palacio, Así es. recibiendo pleitesía de su excelencia, señor presidente, rey o, como sea, o emperador, sino que son facilitadores de la gente que los votó para que estén allí, para que precisamente sean los que ejecuten pues y busquen soluciones a las necesidades de la población. En este caso, en un tema como este, en el sistema, en el tema de trabajo, que obviamente es fundamental para todos. Entonces, el problema no es la gente, el problema son de verdad los que están tomando decisiones y espero que aquí en Costa Rica, no sé ustedes, ahorita aquí para cerrar, exista una fórmula cercana, hay algún indicio de una luz en el horizonte, o hay que esperar este gobierno que actualmente está como en la mitad de su periodo y próximo a empezar una precampaña electoral, ¿va por ese camino o no hay ideas claras por ningún lado? Yo, a riesgo de sonar pesimista, yo por lo menos no veo en el panorama algo pronto para solucionar esta situación. La verdad, de esto ni se ha hablado en los últimos años, en este gobierno, por ejemplo, ni en la Asamblea Legislativa. Las discusiones van por otro lado. No, yo coincido, ¿verdad? Cuando uno hace análisis ya integral, ve que las alternativas no se ven en el horizonte, ¿verdad? Desde una perspectiva de educación, desde una perspectiva de problemas institucionales, como las que acá hablamos, hablar de las barreras. No hay nadie que le dé una prioridad, ¿verdad?, para decir esto realmente. Imagínense que más de 15 años llevábamos discutiendo y había un viceministro, compañero de nosotros, que era el viceministro de simplificación de trámites. Y todavía hoy por hoy no hemos avanzado ni un pasito. Pero es que desde que existe un ministro de simplificación de trámites ya estamos mal. No, como respuesta de largo plazo, no estamos haciendo nada. Sistema educativo reformado, sí. A comenzar a introducir esas materias que son relevantes porque le dan practicidad a la vida y a repensar las cosas, lo que hablábamos antes. Gestión, administración, temas de índole financiero, por ejemplo, y ser más amantes del riesgo, diríamos los economistas. Les da un miedo tremendo a nosotros invertir, ¿verdad? Nos da mucho miedo. Claro, porque no se entiende, porque la gente no entiende qué es inversión. Lo único, la gente asume inversión es algo relacionado con la bolsa de valores y eso. Y solamente como cierta gente con cierta plata y toda la cuestión. Tenemos que además modernizar la forma en que estamos viendo el emprendedurismo. Hay que hacer pensar a la gente que el tema tecnológico, por ejemplo, viene por otro lado. Inclusive muchas personas ganan mucha plata siendo, digamos, empresas de una sola persona, yo mismo, digamos. ¿Ok? O sea, vos ganas mucha plata, lo que estás diciendo. Está contando yo esta Muy bien, que funciona un pronóstico divino eso. Y lo tercero que me parece fundamental es también el rol que juega la seguridad social. Parte de esta faceta de la informalidad es por qué la gente no se quiere afiliar a la caja si le hace tanto bien. Si suponemos que la caja o el concepto de seguridad social es bueno para mí, ¿por qué la gente lo rehúsa? Bueno, es un tema de costos, puede ser, pero también es un tema de costos versus lo que yo recibo a cambio. Cuando me dicen que yo puedo tener seguro de salud, yo salgo y no veo un hospital a 10 kilómetros a la redonda que me van a ayudar. Y las cosas que me interesan no me las da el seguro. Entonces, yo creo que como elemento de corto plazo, yo no esperaría cambios importantes. Sí, bueno, porque obviamente hay ejemplos en el mundo de otros países en donde, bueno, los estados son obviamente mucho más eficientes y, por ejemplo, ese modelo de donde el estado redistribuye y eso se da de una manera un poco más normal, un poco más equitativa y muy más efectiva. Pero la realidad es que en América Latina, de México a la Argentina y contando Estados Unidos, que mitad argentina es hispana,
no veo un ejemplo realmente digno de decir, aquí en este país, mira, este es el ejemplo a seguir. Claro, no por embalde, entonces América Latina somos de las regiones más desiguales del mundo y tiene Claro. que ver con todas estas cuestiones que hemos hablado. Bueno, les agradezco muchísimo de verdad que se hayan acercado por aquí con nosotros para conversar. La semana que viene seguiremos aquí en Costa Rica con más cartas sobre la mesa. Las empresas tienden mucho a la parte de informalidad por la cantidad de impuestos y la cantidad de requisitos. Pues a veces es un tema de oportunidades, a veces es un tema que a veces igual no todos tenemos los estudios suficientes